Muchos me han preguntado cómo funciona el trading institucional o cómo yo sé que eso funciona de esa forma, ¿no? Cómo funciona el tema del descubrimiento de precio, el tema del algoritmo interbancario, cómo yo sé que eso funciona de esa forma y cómo nosotros lo podemos ver también en la gráfica, ¿no? A través del entendimiento de lo que se conoce como el trading institucional, el interbank market o los distintos esquemas de descubrimiento de precio o lo que se conoce en inglés como price discovery. Eso es lo que vamos a estar discutiendo en estas siguientes lecciones, cómo entender el trading institucional desde el punto de vista institucional, más allá de la gráfica, más allá de, bueno, esto es un punto de consolidación, esto es un punto de avance, esto es un punto de retroceso, más allá del bloque, más allá del rectángulo que nosotros trazamos en la gráfica y llamamos bloque, más allá de los soportes y resistencias, más allá de todo o de cualquier tipo de acercamiento a la gráfica, vamos a saber efectivamente de dónde sale el precio, por qué el precio sale, cómo sale y cómo nosotros podemos apalancarnos de forma correcta a través de estos movimientos que se ejecuta dentro de lo que se conoce como el interbank. Así que vamos a entender cómo funciona todo lo que viene siendo el sistema bursátil y el tema del descubrimiento de precio. Vamos a entender por qué es importante saber sobre el interbank market, que es el mercado interbancario, el mercado donde juegan exclusivamente los grandes jugadores del mercado, aquellos que tienen gran capital dentro del mercado. Y por último vamos a saber cómo podemos usar toda esta teoría, todo este conocimiento a nuestro favor. En conjunto con eso, vamos a estar evaluando por qué el mercado se mueve como se mueve, repito, más allá de soportes y resistencias, más allá de fractales, más allá de teoría de Elliot, más allá de teoría de Dow, más allá de la parte más teórica posible, vamos a meternos dentro de, entre comillas, la mente de lo que viene siendo el algoritmo de precio e inclusive vamos a ir un poquito más allá, vamos a acercarnos a lo que en efecto mueve el precio, ¿no? El tema de dónde sale el precio, porque muchos pensamos en esas primeras jornadas con respecto al estudio de trading, nos dicen que el precio sale a través de la oferta y la demanda, de que bueno, y se extrapola la idea del precio económico a la idea del precio bursátil y financiero, y termina siendo totalmente, no voy a decir falso, pero sí no correcto al momento de interpretar la gráfica, ¿no? Porque pensamos que el precio sube por exceso de demanda y que el precio baja por exceso de oferta, pero nos vamos a dar cuenta que no se mueve a través de oferta y demanda, sino se mueve a través de liquidez. Y porque el mercado es fractálico, en efecto, vamos a entender por qué los movimientos de precios se repiten en tiempo y se repiten a cada uno de los niveles que nosotros vamos a estar evaluando en las distintas temporalidades. Eso es lo que vamos a estar viendo en estas tres jornadas consiguientes, en estas tres lecciones consiguientes. Así que criptopanas, muchísimas gracias por estar por acá. Espero, como siempre, les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Para los que no me conocen, permítanme presentarme. Yo soy el Criptopana, trader de oficio, educador de vocación y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si eres nuevo por acá, considera suscribirte y darle a la campanita. Así que vamos de una vez a empezar a resolver todo este, entre comillas, misterio, ¿no? De lo que viene siendo el interbank market, ¿no? Primero vamos a hablar de por qué es importante. Recuerda que el mercado, cualquier gráfica que tú estés viendo en este momento, es un sitio eficiente para generar transacciones. ¿A qué nos referimos con esto? El mercado no existe el mercado o la única forma o la única razón por la que existe el mercado, mejor dicho, termina siendo para poder generar transacciones con respecto a un activo que tú piensas que te va a dar un retorno, inversión positivo en el tiempo. ¿Sí? Para eso es que existe el mercado. O sea, tú estás dentro de toda esta gráfica. Fíjate que acá no tengo ni siquiera de dónde, de qué activo es la gráfica, ni el tiempo, ni el, perdón, aquí va el precio, y tampoco tengo el tiempo de esta gráfica, porque independientemente de la temporalidad, independientemente del activo, tú trader, estás en el mercado para poder apalancarte o para poder generar una cantidad de transacciones que te permiten a ti arbitrar una posición con respecto al precio futuro o al valor futuro de un activo, ¿no? Es decir, si tú tienes un Bitcoin, ¿cierto? Si tú tienes un Bitcoin que cuesta $10, por ejemplo, y lo puedes vender a $15, ahí tú estás arbitrando una posición y tienes un profit de $5. Pero si el mercado está bajista y lo vendes a 7, entonces tienes una pérdida de $3, ¿cierto? Al fin de la jornada, lo que estamos haciendo son transacciones. ¿Sí? El mercado se mueve a través de la cantidad de transacciones que se genere. El precio no se mueve por oferta y demanda. El precio se mueve por transacciones. ¿Sí? A mayor cantidad de transacciones, mayor cantidad de movimientos de precio. Esto no quiere decir, y entiéndase bien, esto no quiere decir
Con movimientos de precio no hacemos referencia a que a mayor cantidad de transacciones más violentos son los movimientos. No. A mayor cantidad de transacciones el precio tiene movimientos que no necesariamente tienen que ser violentos, sino también pueden ser estáticos. Sí, pueden estar en un rango y es lo que llamamos los rangos acumulativos, los rangos distributivos, los post-volatilidad previo momentum, etcétera, 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 como lo conocemos en el manual audiovisual. Por cierto, si hay algún término que tú estás llegando a este video nuevo y hay algún término que no conoces en estos momentos, te recomiendo pasarte por la criptopagina.com y podrás encontrar todo el apartado de cómo hacer trading ahí dice, ¿no? Cómo hacer trading, la primera parte del manual, la segunda parte del manual que está en pleno desarrollo, y también por Telegram y tal. Todos los links referenciales se los voy a dejar en la parte de abajo de este video. Continuemos acá, ¿no? El mercado es un sitio eficiente para generar transacciones, ¿no? Porque el precio se mueve de un punto a otro, porque el precio brinca de un soporte a una resistencia. Nosotros siempre hemos dicho esto en este canal, ¿no? Coño, el precio siempre se va a mover de un soporte a una resistencia, un soporte a una resistencia. La pregunta es ¿por qué? Sí, más allá de, ok, el precio se mueve de un soporte a una resistencia, aquí hay un soporte, ¿cierto? El precio tocó el soporte, ok, se supone que en teoría deberíamos ir hasta la resistencia inmediata, ¿cierto? O por lo menos acercarnos hasta ese nivel. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el precio se mueve de un soporte a una resistencia? Eso es, digamos que, relativamente fácil de entender si conoces términos de order flow, como lo son los buy stops, sell stops, buy limits y sell limits, ¿no? Tienes que entender que el precio se mueve por cantidad de órdenes por debajo, por encima de los niveles que está reflejando en ese momento, ¿cierto? Imagínate tú que tengo un activo, el activo AAA, ¿cierto? AAA, a el precio de $10. Por encima de ese nivel vamos a tener cierta cantidad de órdenes y por debajo de ese nivel vamos a tener cierta cantidad de órdenes. Cuando el precio toca un soporte o toca una resistencia y un lado de las órdenes opaca el lado contrario de esas órdenes, y no estamos hablando de oferta y demanda, estamos hablando de cantidad de órdenes dentro del mercado. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la oferta y la demanda. La oferta y la demanda son términos que a nivel bursátil, que a nivel de gráfica son inconmensurables. Tú no puedes llegar a medir la cantidad de demanda que hay en un momento dado en la gráfica, o no puedes llegar a medir la cantidad de oferta. O sea, el precio, imagínate que rebotó de acá y nosotros asumimos que esto rebotó por oferta, ¿cierto? Aquí vamos a poner oferta. Supuestamente aquí el precio rebotó por oferta a la baja. Sí, pero ¿cómo tú mides esa oferta? ¿Cómo tú sabes que allí hay oferta y cómo cuantificas ese número? Lo mismo pasa por el lado de la demanda, ¿no? El precio rebotó acá, ok, bueno, podemos decir que esta es una zona de demanda, pero ¿cómo sabemos que en efecto allí hubo demanda? ¿Sí? ¿Y cómo podemos cuantificar esa demanda? Porque nosotros somos al final de la jornada traders, y los traders nos terminamos moviendo a nivel de probabilidades y estadísticas, y necesitamos cuantificar las cosas, necesitamos poder darle un número a algo para poder saber que ese algo, en referencia a los algos anteriores, cómo ha reaccionado en ese momento. Y la demanda y la oferta es algo que no se puede cuantificar. Tú no puedes cuantificar, oh mira, aquí hay un, no sé, un 50% de demanda, un 70% de demanda, un 80% de demanda, ¿con respecto a qué? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque el precio o el mercado es un sitio eficiente para generar transacciones, no para colocar oferta y demanda. La oferta y la demanda no se ve en la gráfica. Tú no puedes llegar y decir, mira, aquí hubo oferta y aquí hubo demanda. No, eso está mal. Eso está mal dicho desde un punto de vista transaccional, desde un punto de vista de liquidez, inclusive desde un punto de vista institucional. Porque, repito, el precio no se mueve por oferta y demanda. El precio se mueve por cantidad de transacciones, y las transacciones son generadas mediante o son generadas en la misma cantidad de órdenes que haya dentro del mercado al momento de que el precio de ese activo toque ese nivel, ¿cierto? Cuando las órdenes stops opacan a las órdenes limits, hay una continuación del impulso. Escúchese bien, cuando las órdenes stops opacan a las órdenes limits, hay una continuación del impulso, porque los stops se colocan por lo menos acá, este quiebre de soporte que hay aquí. Porque aquí rebotó, porque aquí, perdón, quebró el soporte, hubo continuación del movimiento bajista, pero aquí no la hubo. ¿Por qué hay esa diferencia entre estos dos puntos, entre punto A y punto B? Porque sencillamente la cantidad de órdenes sell stops opacaron a la cantidad de órdenes buy limits, ¿cierto? Los buy limits están esperando esto, pero los sell stops están esperando continuación del impulso. Entonces, cuando los sell stops opacan a los limits, tenemos continuación del movimiento, y eso es lo que necesitamos nosotros, poder ubicar dónde están los stops para poder ubicar cuándo va a haber continuación, y poder ubicar dónde están los limits para poder ubicar cuándo va a haber a nivel de precio y tiempo, cuándo se puede apreciar, cuándo nosotros podemos percatarnos que en efecto
existirá un proceso de regresión dentro del mercado, ¿no? Puesto cuando las órdenes limit, aquí el tercer punto, cuando las órdenes limit opacan a los stops, hay regresión de ese impulso. Por lo menos en este caso, sí, ahí hubo regresión. En este caso, aquí hubo regresión. Fíjate que acá los sell stops, en este punto que está acá, los sell stops opacaron a los buy limits. Pero en este segundo punto que está acá, los buy limits opacaron a los sell stops y hubo regresión. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué eso sucede de esa forma? Y aquí quiero hacer una acotación. Si no sabes lo que son los sell stops y los buy limits, está esta serie de videos que son estrategias de order flow, que los recomiendo también en el manual audiovisual. Esta serie de videos que se los dejo abajo en la descripción, ¿no? En la que explico, bueno, para qué sirven las órdenes maker, para qué sirven las órdenes taker, cuál es la diferencia entre las órdenes buy limit versus las órdenes buy stops, las órdenes sell limits versus las órdenes sell stop, ¿no? Porque eso es importante poder entenderlo para saber dónde se está generando la mayor cantidad de transacciones y por qué esas transacciones se están generando hacia dónde se están generando, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un mercado eficiente para generar transacciones, cuando estamos hablando de que en efecto el precio se mueve desde un soporte, una resistencia, entendiendo esos soportes y resistencias como los soportes, acumulación de sell stops versus buy limits, y las resistencias, acumulación de buy stops versus sell limits, tenemos que entender que el precio se está moviendo desde un punto de equilibrio hacia un punto de desbalance, punto de equilibrio a punto de desbalance. Cuando estamos hablando de equilibrio y desbalance, que es algo que ya hemos mencionado con anterioridad en los videos del 50%, en las publicaciones por la criptopagina.com, podemos saber que en efecto el precio se mueve bajo un esquema en el cual hay un momento óptimo para poder arbitrar una posición versus hay un momento óptimo para poder apalancar una posición. El equilibrio es el momento óptimo para tú poder arbitrar posiciones. ¿A qué nos referimos con arbitrar posiciones? Pues tú quieres vender todos los soportes tú quieres comprar, perdón, todos los soportes que se te atraviesen por el medio y vender todas las resistencias que se te atraviesen por el medio. Cuando estamos en rango, cuando estamos en equilibrio, ¿sí? Cuando estamos en un punto de equilibrio, tú estás arbitrando dentro de un rango. Compras aquí, vendes aquí. Compras aquí, vendes aquí. Puede ser que compras aquí, verga, perdiste. Porque algunas veces vas a perder, o sea, tampoco es que vas a ganar todo el tiempo, ¿no? Y después compraste aquí y vendiste aquí. Y después, bueno, esta no llegó al soporte y después volviste a colocar una posición de venta corta en este punto y se extendió y la cerraste. Ah, verga, mira, falló. ¿Por qué falló? Porque los sell stops opacaron a los buy limits. Verga, pero no entré en el movimiento bajista. Ok, no entraste en el movimiento bajista, pero tienes acá el retroceso redondo. Al tener el retroceso redondo, luego tienes un impulso con respecto a ese mismo movimiento. Si no conoces el retroceso redondo, también es otro de los videos que te puedo dejar abajo, que es un proceso de entrada que yo utilizo bastante, sobre todo cuando dejamos de estar en un punto de equilibrio, es decir, cuando dejamos atrás el momento óptimo para arbitrar una posición y empezamos a entrar en el momento óptimo para apalancar una posición a favor de esa tendencia que se está generando en cierto momento dado. Puesto el precio, fíjate acá, siempre se mueve desde un punto de equilibrio hasta un punto de desbalance y posteriormente ese punto de desbalance vuelve a generar un punto de equilibrio y así se mueve el precio. Punto de equilibrio, punto de desbalance, punto de equilibrio, punto de desbalance. Los puntos de equilibrio y los puntos de equilibrio son aquellos puntos en los cuales se acumulan las órdenes stops versus las órdenes limits. Se acumulan buy stops, sell limits, se acumulan sell stops y buy limits. Eso es lo que tenemos que tomar en consideración. Aquí se están acumulando esas posiciones, aquí se están acumulando esas posiciones, aquí también, aquí también, aquí también. ¿Y qué tenemos aquí? Expansiones. Sí, expansiones. Cuando los sell opacan a los buy, o cuando los stops opacan a los limits, o cuando los limits opacan a los stops. La pregunta que te tienes que tomar en consideración, más allá de esto que ahorita tienes en pantalla, es quién coloca esas órdenes allí para poder mover el mercado de la forma en que lo mueve, ¿sí? Puesto tú y yo no tenemos el capital, bueno, si estás viendo este video es porque tú no tienes el capital necesario, así como yo tampoco lo tengo para poder mover el mercado. Tú y yo no movemos el mercado. Hay muchos que por lo menos pasa mucho en el tema de Bitcoin, ¿no? Que bueno, no, alguien compró 5 millones de dólares dentro de BitMEX y eso fue lo que movió el precio y tal y qué sé yo. Eso es mentira, brother. El hecho de que tú compres 5 millones de dólares, eso no mueve ni 3% el precio en un momento dado. No lo mueve, no lo mueve. Hay jugadores de mercado que apalancan órdenes a través de algoritmos programáticos que vamos a entender cómo funciona más adelante, punto a punto, que es lo que hace que el precio se mueva, ¿no? Pero volviendo al tema acá, ¿qué es lo que tienen en común estas gráficas? En ambas gráficas estamos evaluando puntos de equilibrio versus puntos de desbalance, ¿cierto? Estamos evaluando sell stops versus buy stops.
cómo reacciona el precio versus cuándo reacciona el precio. En esta primera gráfica estamos evaluando los puntos de regresión y continuación que terminan siendo los soportes y resistencias. Aquí hay una resistencia, perdón, aquí hay un soporte, aquí hay una resistencia, ¿cierto? Bueno, esa línea quedó como choreta. Aquí hay una resistencia en la parte superior y disculpen, y las resistencias se conforman por los buy stops y los sell limits. Y los soportes se conforman por los sell stops y los buy limits. Tenemos que entender que cuando estamos hablando de este tipo de análisis a través de líneas horizontales, estamos evaluando puntos de regresión y puntos de continuación. Puntos de regresión y puntos de continuación. Los soportes horizontales, los soportes y resistencias horizontales nos sirven o nos ayudan a eso. Cuando estamos haciendo este tipo de análisis, estamos considerando la reacción del precio luego de las expansiones y consolidaciones, ¿sí? Cómo reacciona el precio al momento de tocar ese soporte, cómo reacciona el precio al momento de tocar esa resistencia. Son cosas que debemos tomar en consideración. Ambos análisis son no decir necesarios, pero sí útiles. Sí son bastante útiles al momento de apalancar una posición versus no apalancar una posición, sino decidir entrar en procesos de arbitraje, puesto que estamos en un rango consolidativo. Lo cierto es que los puntos de regresión son conformados por órdenes acumuladas en esos niveles. Cuando hay una equidistancia entre las órdenes sobre y por debajo del precio, entonces tenemos un rango consolidativo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay órdenes, ¿no? Digamos que este es el precio de los $12, ¿sí? Y digamos que este es el precio de los $10. Es decir, que tenemos un rango de ¿cuánto? De $2. Hay una equidistancia de $2 entre donde el precio rebota por arriba y el precio rebota por abajo. Rebota por arriba, rebota por abajo, rebota por arriba, rebota por abajo. ¿Cierto? Ahora, esa equidistancia es lo que nosotros llamamos un rango consolidativo. Esos rangos consolidativos son lo que nosotros conocemos como el equilibrio, ¿cierto? No solamente como el equilibrio, sino ahora lo estamos viendo desde un punto de vista institucional como los rangos efectivos para arbitrar las órdenes, ¿sí? No nuestras órdenes, sino que se acumulen órdenes en la parte de arriba, se acumulen órdenes en la parte de abajo, para que luego de que haya un quiebre, para que luego de que haya un quiebre y ese quiebre nos marque direccionalidad, como este que está acá, ya va, creo que lo quité, luego que haya un quiebre, el quiebre nos marque direccionalidad, hay un retroceso redondo, se recapitule esa cantidad de órdenes que quedaron allí o que todavía siguen allí o que entraron tarde al mercado y continuar la expansión a la baja. Así es como funciona a nivel de transacciones, puesto el mercado es un sitio eficiente para generar estas transacciones. Es necesario buscar esta liquidez, es necesario buscar estas órdenes en orden de que se ejecute un movimiento. El precio va de un soporte, una resistencia, porque las caza, porque las órdenes en el mercado funcionan como un imán, como una especie de magneto gigante que atrae el precio. El precio siempre va a buscar las órdenes, siempre va a cazar esas órdenes. Y cuando estamos hablando de precio, estamos hablando del algoritmo programático, mejor conocido como IPDA. El que no conoce IPDA, los videos también están abajo en la descripción de este mismo. Lo cierto es que, continuando con las consideraciones presentes bajo el esquema de generar transacciones, tenemos que entender dónde están esas órdenes, por qué esas órdenes se acumulan, dónde se acumulan y sobre todo quién está acumulando esas órdenes. Fíjate que las expansiones son dadas por lo que se conoce como una aceleración de cash flow interbancario, es decir, una aceleración del flujo de dinero luego de tocar un punto de regresión. Y ahí es cuando estos señores, vamos a ver si puedo expandir esta imagen un pelo, a ver, como así. Ahí es donde estos señores, voy a borrar esto, y esto, ok. Donde estos señores que se llaman los aggregators, que se llaman los liquidity providers, que son los proveedores de liquidez o los agregadores de liquidez, nos ofrecen a nosotros el mejor bid y el mejor ask posible para colocar una orden al mercado, ¿no? Aquí dice price aggregator, que son los proveedores de liquidez. Ellos toman el punto de referencia en distintos intercambios dentro de los mercados, dentro de los bancos privados, bancos de inversión, inclusive bancos centrales, y ellos reflejan un precio dentro de la pantalla. ¿Sí? Ese precio es el que terminamos viendo nosotros. En muchos de los casos no necesariamente tiene que ser ese precio. En muchos de los casos hay procesos manipulativos en los que el aggregator o en los que el broker manipula el precio que vemos en la pantalla para él poder asumir un poquito más de fees con respecto
a la diferencia bid-ask, pero ya eso vamos a hablar más adelante. Lo cierto es que estos señores, sí, vamos a poner esto en el centro. Lo cierto es que estos señores que estamos viendo aquí, o este esquema explicativo que estamos viendo acá, es cómo funciona el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Hay unos señores que son los grandes jugadores del mercado, que son los bancos, ¿sí? Que ellos tienen unas mesas de intercambio, unas mesas de flujo de interés. Esas mesas de intercambio, mesas de flujo de interés, son como comprimidas por otros señores que se llaman los aggregators, ¿cierto? Estos aggregators escanean todo el mercado y nos dan a nosotros en nuestra plataforma MetaTrader, TradingView, NinjaTrader, Ameritrade, etcétera, etcétera, nos dan a nosotros el mejor precio posible bajo el cual el aggregator puede llegar a tomar de los distintos intercambios que se generan en cada uno de los bancos que negocia dentro del activo que nosotros estamos haciendo transacciones. Eso es lo que garantiza la liquidez al mercado. Estos son los señores que terminan garantizando la liquidez al mercado. Banco A, Banco B, Banco C, Banco E. Aquí dice banco, 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 pero nos referimos a bancos como Citibank, bancos como este alemán suizo, se me olvidó el nombre, ¿verdad? Pero Goldman Sachs, JP Morgan, grandes consorcios internacionales de transacciones son los que generan este tipo de precios dentro de su propio sistema, y los aggregators, que terminan siendo tu broker o mi broker, toman de un aggregator mucho mayor, o lo que se conoce como un interdealer o un dealer, toman el precio de allí, y eso es lo que nos llega a nosotros. Primero va el banco, luego va el aggregator y posteriormente vamos nosotros. E inclusive primero va el banco, luego van los clientes, luego el cliente va al aggregator, luego el aggregator va al broker, y luego el broker van los clientes premium de ese broker, y posteriormente, si tú no eres cliente premium, vas tú, ¿no? Ese es el precio que tú terminas, ese es el precio que tú terminas viendo bajo todo el esquema de flujo interbancario. Pero ya vamos a profundizar un poquito más eso, pues eso quedó como en el aire, ¿no? Lo que quiero decir es que bajo el esquema de cash flow interbancario, order flow institucional, a los que les cuesta todavía esos términos, pueden encontrar la explicación acá en esta publicación en la criptopagina.com, en la que hablo de trading, otro nivel de análisis, un sistema orientado en procesos, y esto es todo lo que necesitas saber para mejorar tu estrategia y sistema de trading. Ahí hablo de cosas como el estudio de macro y la situación económica global, la creación del modelo Order Flow Premium Descuento en temporalidades mayores, la extrapolación de esos niveles a temporalidades menores, y cómo ubicar puntos de patrocinio institucional para movimientos de impulso. Esas son las cosas que hablo allí, ¿no? Ahora volvamos acá a esta gráfica que, bueno, se ve como rara. Esta imagen como que se dañó. No se veía así hace un rato. Pero funciona todavía para el modelo explicativo, ¿no? Un mercado eficiente consta de suficiente liquidez para generar transacciones a precios óptimos. Cuando no hay transacciones generadas a precios óptimos, tenemos procesos de desbalance. ¿Sí? Esos procesos de desbalance es en los que nosotros nos apalancamos, como ya han visto en los últimos dos videos del manual audiovisual, que son la primera y la segunda lección de la segunda parte del manual. Yo me apalanqué en esa posición en un patrón de falso quiebre que se generó en un bloque, algo muy parecido a lo que está en esta gráfica, que espero se note justo acá, ¿no? Fíjate que ahí digo ACFI. ¿Qué es eso? Aceleración de cash flow institucional bajo el esquema de patrón de falso quiebre. Hacemos un quiebre, pero es falso, cerramos por debajo, y luego aquí inclusive tienes un retroceso redondo. Esto puede ser como un descuento al 50-60% más o menos de este impulso inicial, y ahí también te podrías apalancar en el movimiento. Pero lo que quiero decir, más allá de punto de entrada y punto de salida, es que simplemente cuando estamos dentro del mercado tenemos que entender que las transacciones van a ser generadas en tanto y en cuanto haya liquidez dentro de ese mercado, en tanto y en cuanto los aggregators, en tanto y en cuanto los bancos estén ofreciendo suficiente liquidez para el mercado actual. Vamos a acomodar esto acá. Ok. Mientras más liquidez, menos desbalances, y mientras menos liquidez, más desbalances. Cuando tú ves esta gráfica, yo les quiero hacer a ustedes una pregunta. Cuando tú ves esta gráfica, y ponle pausa un momentico al video, tú dirías que hay mucha o poca liquidez dentro de esta gráfica, dentro de este activo. No te voy a decir qué activo es, no te voy a decir qué temporalidad es, tampoco te voy a decir los niveles de precio. Simplemente al ver esta gráfica tú dirías, verga, ¿hay mucha liquidez o hay poca liquidez? Recuerda que mientras más liquidez hay menos desbalances, y mientras menos liquidez hay más desbalances. Siendo eso así, y tú ves esta gráfica, ¿hay mucha o poca liquidez?
La respuesta es que, repito, el mercado es un sitio eficiente para generar transacciones. No es que en cierto momento hay mucha o poca liquidez. Los mercados que son líquidos y van a seguir siendo líquidos en el tiempo. Es decir, el oro, que es uno de los mercados más líquidos que existe a nivel de cantidad de dinero dentro de ese commodity, va a seguir siendo líquido en el tiempo. Siempre va a haber dinero dentro del mercado del oro. Siempre va a haber dinero dentro del mercado Forex. Siempre va a haber dinero dentro de los mercados que ya hay dinero y siempre va a entrar más dinero dentro de los mercados que ya ha entrado dinero con anterioridad. Eso es algo que tenemos que entender. La liquidez no es algo que se apaga y se prende. De repente hay, de repente no hay. Repito, el precio funciona a través de equilibrio y desbalance. Equilibrio y desbalance. Puntos de equilibrio versus puntos de desbalance. Puntos en los cuales hay un buen momento para arbitrar órdenes a nivel de IPDA versus puntos de desbalance en los cuales hay buen momento para apalancar órdenes a nivel de nosotros, los pequeños especuladores que especulamos a favor de movimientos tendencistas, ¿no? Así que la liquidez desaparece y aparece. Cuando tú ves esta gráfica, no, la liquidez no aparece ni desaparece. Esto es algo que quiero considerar, ¿cómo se llama? Este ensayo, ¿no? Bueno, aquí dice estudio descriptivo. Esto se los voy a dejar abajo en la descripción de este video también, ¿no? Este estudio descriptivo hecho por el Banco Internacional el Bank for International Settlements, dice acá, ¿no? Que está en Suiza, si no me equivoco, que está en Suiza, sí, en Basel, Suiza. Ellos hicieron un estudio descriptivo muy bueno, brother, de pana, que habla sobre, bueno, aquí dice, ¿no? El título lo dice, The International Interbank Market, ¿cómo se llama esto? El comercio interbancario internacional, ¿no? Podríamos traducirlo de esa forma. Dentro de ese estudio, ellos hicieron un acercamiento a cuál es el porcentaje de dinero que colocan los grandes bancos, que colocan los grandes fondos de inversión, que colocan los grandes fondos, los grandes hedge funds, que colocan los grandes bancos centrales dentro del mercado y cuál es el porcentaje que ellos, en efecto, cuál es el porcentaje transaccional que ellos realizan dentro del mercado. Recuerda cuando yo te pregunté aquí arriba, que si esto lo mueve la oferta y esto lo mueve la demanda, o sea, ¿cómo tú mides ese porcentaje? ¿Cómo tú calculas ese dato? ¿No? Como que, bueno, hay un 60% de oferta, hay un 40% de demanda, etcétera, etcétera. ¿Cómo calculas ese dato? Eso es algo incalculable. Hay que entender que de base eso es algo incalculable. Estos señores lo que hacen en este estudio descriptivo, muy bueno, se los dejo abajo para que lo descarguen y lo lean, lo chequen cuando tengan un tiempo libre, nos dice que el 86% del mercado interbancario a nivel internacional es conformado por estos grandes consorcios financieros, por estos grandes consorcios internacionales de finanzas, por estos grandes capitales. El 86% de todo el comercio mundial es conformado, escúchese bien, 86% de todo el comercio internacional es conformado por bancos, es conformado por instituciones interbancarias, por inclusive empresas de seguro, por absolutamente toda aquella institución que tenga algo o poco que ver con el mercado internacional de comercio de divisas, de comercio de commodities, de comercio de activos, etcétera, etcétera, etcétera. La premisa bajo todo esto que podemos rescatar es que los hacedores de mercado controlan el flujo de liquidez en procesos consolidativos y lo liberan en procesos impulsivos. Si tú tienes un proceso impulsivo, del 100% de ese movimiento, el 86%, según este estudio, es motivado o es gracias a el dinero que los grandes consorcios internacionales de finanzas y grandes capitales colocaron en el mercado. Todos los movimientos que se generan dentro del mercado, por lo menos un 86% es gracias a estos señores dentro del Interbank Market. Todos, desde Bitcoin, desde Ethereum hasta el oro, pasando por el euro, pasando por la libra, pasando ¿cómo se llama? Por el petróleo, pasando por los commodities suaves, por los commodities duros, en absolutamente todos los mercados, en absolutamente todos los derivados. Haciendo una traducción de este parrafito que me pareció como el más importante de todos, dice, el mercado Forex puede ser visto bajo dos categorías. La primera se conoce como la totalidad del mercado o mercado interbancario y la segunda corresponde a los clientes y retailers. Los bancos internacionales son el núcleo, aquí esto le faltó una tilde, me imagino que aquí lo corrige, son el núcleo, está,
de todo el sistema Forex. El 14% del comercio mundial en Forex le corresponde a los retailers. Tú y yo hacemos el 14%, somos parte del 14%. E inclusive, si tú y yo dejamos de existir, el 14% siempre va a estar y el 86% siempre va a estar, ¿no? Mientras que el restante 86% va de la mano de los bancos o entidades que negocian en el mercado interbancario. Escúchese bien. El 14% del comercio mundial en Forex le corresponde a los retailers, mientras que el 86% restante va de la mano de bancos o entidades que negocian en el mercado interbancario. ¿Qué quiere decir esto y cómo se ve? De un 100%, como te dije ahorita, de un movimiento, el 80% le corresponde al dinero institucional. Es decir, si aquí tenemos el rango consolidativo bajo el cual se están arbitrando las órdenes y luego tenemos un quiebre que nos da de direccionalidad, de este movimiento que se está generando en ese modelo que yo puedo colocar allí, perdón, vamos a mover esto un poquito más hacia abajo, fíjate acá, de ese movimiento, el 100%, el 80% le corresponde al dinero institucional. El 80% de todo ese movimiento corresponde, el 86% para ser más exacto, corresponde al movimiento institucional. Cuando estamos hablando de un impulso o de cualquier tipo de movimiento y luego tenemos un toque a por lo menos zonas como primera zona de confluencia o alguna de las categorías de order flow institucional que ya he hablado en el canal de Telegram o en el grupo de Telegram, la institucionalidad liquida su posición. Y por eso es que nosotros esperamos un retroceso de más o menos el 75%, del 80% o inclusive el 90%. ¿Por qué varían los porcentajes cuando estoy hablando de retroceso? Porque los brokers, y es esto que estamos hablando aquí arriba, a ver, ya no sube, ya, lo moví para donde no era, allí, no, allí. Cuando estamos hablando de esta imagen, ¿cierto? Los aggregators que le pasan el precio al broker en MetaTrader 4, por ejemplo, ¿cierto? Ellos están colocándole al precio, que es lo que se conoce como repricing, ellos están colocándole al precio su porcentaje de comisión, los brokers, ¿cierto? En muchos de los casos el porcentaje de comisión está contando dentro del spread. Fíjate que en este caso, esto es un ejemplo muy bonito, ¿no? Aquí sí que 34.54 y aquí dice 34.55, o sea, se supone que el spread aquí es 0.00001, eso no existe, no hay ningún broker que te dé un spread de 0.00001, no existe. Allí ellos están cobrando ese punto 0.00001, en el caso de este ejemplo hipotético, viene siendo parte de la comisión que se le da al broker gracias al spread, ¿cierto? En muchos de los casos el spread es más abierto, el spread es más cerrado, tu broker puede ser mucho más, puede tener un broker mucho más, perdón, tu broker puede tener un spread mucho más abierto que el mío, e inclusive hay brokers que ofrecen estos servicios premium, ¿no? En el cual a ti te dan un spread de, por lo menos, si yo no soy premium, a mí me dan un spread de 20 pips, ejemplo, y a ti te pueden dar un spread de 5 pips, pero tienes que pagar un poquitico más por usar ese servicio, ¿me entiendes? Y ese pago de poquitico más, ellos pueden darse el lujo de reducir el spread, pero ya tú le estás pagando una comisión. Es casi como que estuvieras haciendo es casi como que no fueras premium, porque ya estás pagando una comisión y resulta que esa comisión les da a ellos para poder bajarte el spread a ti y aún así poder colocar posiciones dentro del mercado. Es un negocio súper redondo. Ahora, a lo que quiero llegar, ¿no? Vámonos otra vez hacia la parte de abajo. A ver, aquí. Fíjate, ¿no? La institucional liquida su posición. Si el dinero institucional corresponde al 80% y si llegado a cierto punto ese dinero se retira, entonces podemos esperar una regresión del mismo grado y porcentaje. Me explico. Hubo un movimiento del 100%, ¿sí? Movimiento que todo esto es el 100% del movimiento. Llegamos a un punto de primera zona de confluencia, order flow institucional, cash flow interbancario. Llegamos a un punto en el que se supone que el precio podría llegar a presentar regresión por consideraciones institucionales técnicas que ya hemos hablado en las primeras 2 lecciones del manual audiovisual. Cuando llegamos a ese punto, la institucionalidad liquida su posición, liquida la posición en ese punto y ahí podemos esperar un retroceso, ¿cierto? Si el 80% del movimiento si el 80% del movimiento fue generado por dinero institucional y ese dinero institucional se sale del mercado, podemos esperar un retroceso de la misma cantidad. Podemos esperar un retroceso del porcentaje que se salió. ¿Me entiendes? O sea, si aquí ahorita habemos 2 personas, estás tú y estoy yo, y de repente te vas tú,
es decir, queda el otro 50%. Si en este caso se sale el 80%, nada más queda el 14% que le corresponde al medio retailer, ¿no? Ahora, siendo eso así, nosotros esperamos que ese retroceso del 80%, puesto ya deberíamos saber cuál es el spread de nuestro broker, ¿cierto? Puede llegar a extenderse, bien sea por mechazo o por cierre de vela, hasta los niveles que ya hemos discutido con anterioridad, que son el del 50%, 75%, retroceso del 80%, bajo lo que se conoce como el modelo de order flow institucional premium descuento. ¿Por qué este es el modelo de order flow institucional premium descuento? Porque estamos haciendo lo que se conoce como el price in, ya estamos haciendo el price in, ya estamos preciando, ya estamos colocando dentro del precio hasta dónde puede llegar a retroceder. Pero porque el precio puede llegar a retroceder hasta ese punto, no porque el criptopana lo diga, no porque tú lo digas, no porque a alguien se le ocurrió y lo vio, no, sino porque hay un estudio basado en comercio interbancario bajo los sistemas de Interbank Market y bajo este estudio se llegó a la conclusión, repito, véanse el estudio porque es muy importante entenderlo, y aquí yo no voy a hacer una explicación de todo el estudio, ¿no? Sino que léanse el estudio porque, pana, es súper, súper, súper importante entender por qué el precio se mueve, cómo se mueve bajo los esquemas en los que se mueve. Y es que si el 86% se sale del movimiento inicial, vamos a tener un retroceso hasta aquello que lo está sosteniendo, que viene siendo el 14% restante. Y si tú le restas al 100% un 14%, te queda ese 86%, ¿cierto? Que viene siendo el retroceso más o menos hasta el 86% del movimiento inicial, pero ya como estamos colocando dentro del precio el spread del broker o el aggregator que nos está dando a nosotros el, entre comillas, mejor precio posible, entonces siempre se extiende 10 pips, 15 pips, 20 pips, 30 pips. Creo que lo más que se puede llegar a extender es hasta 25 a 35 pips más o menos. Y eso termina siendo casi el 90% del movimiento, pero normalmente termina cerrando por arriba de ese porcentaje. A eso es lo que nos referimos con un modelo de order flow premium descuento. Esto todavía no lo he explicado bien, lo voy a explicar es en el manual audiovisual, cómo utilizar esta herramienta, pero es para que se entienda por qué esperamos un retroceso y qué es lo que pasa cuando el dinero institucional entra versus cuando el dinero institucional sale. Vamos a ver unos ejemplos que ya los hemos venido que ya lo hemos venido discutiendo en videos anteriores, ¿no? Fíjate que acá tengo en velas diarias, antes versus después del toque, la zona de regresión de confluencia. La idea es identificar el pullback. Las zonas óptimas son 50% como alerta para descuentos más profundos en el retroceso, 75%, 80% y 90%. Todo menos el 50% son excelentes puntos de entrada. ¿Por qué? Porque el precio retrocedió hasta donde ya no hay dinero institucional dentro del mercado porque ya se liquidaron todas las posiciones previo, post quiebre. Ahora estamos buscando apalancarnos en las posiciones una vez que haya el retroceso hasta el punto de entrada óptimo bajo un esquema de order flow institucional. Siendo eso así, aquí está el movimiento inicial, ¿sí? 100%, pan, pan. Aquí tengo mi retroceso, el precio liquidó, se llevó los sell stops, fíjate que se llevó los sell stops, aquí tenemos sell stops, que aquí es lo que dice, y los sell stops en la zona semanal. Nos llevamos estos sell stops en velas semanales, aquí hay un patrón de falso quiebre que claramente ya lo hemos explicado, puesto es un tema fractálico, una vela de una semana la arman o la componen 5 velas diarias, aquí abajo hay, a ver, aquí abajo hay, luego este quiebre, pam, 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 aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Y fíjate que el precio, la vela diaria abre aquí y cierra aquí. Es decir que tiene un mechazo hacia la parte de abajo y cierra más o menos como por aquí arriba. Ahí tienes un patrón de falso quiebre conformado en velas diarias en la zona de sell stops. Allí liquidan las órdenes. Las órdenes que están en este quiebre, ¡pam!, que ya yo expliqué todo lo que pasa acá arriba en el primer video de la segunda parte del manual audiovisual. Una vez que tenemos este movimiento expansivo a la baja, aquí está, ahí van a liquidar las órdenes. Nosotros no entramos en este movimiento, entramos en este pullback. En este pullback. Eso es lo que estamos esperando nosotros, que ellos terminen de liquidar sus posiciones y que nos confirmen que quieren seguir manejándose bajo el esquema, bajo el esquema en el cual se están manejando. Fíjate que una vez que llegamos a ese punto, patrón de falso quiebre y empieza un movimiento de expansión a la baja. Todavía esto último no lo he explicado dentro del manual, esta última parte del movimiento, proceso de entrada, etcétera, etcétera, lo voy a explicar ya será más adelante, luego que termine de sacar estos 3 videos.
Con respecto a ese tema, lo pueden encontrar acá, ¿no? El manual audiovisual, la segunda parte, que hablo sobre trading institucional, y aquí lo que hago es profundizar sobre esos temas, que no quiero mezclarlos con lo que estoy hablando en el manual audiovisual, puesto el manual es como ciertamente un manual, ¿no? Como algo práctico. Entonces quiero dejar la parte práctica ya y sacar el tema teórico hacia otro lado. Fíjate que acá tengo también otra posición anterior, que es en Bitcoin. Fíjate que aquí digo, la posición fue asumida en la mañana, pensé que había subido la gráfica, tiene un buen modelo explicativo, así que vale la pena tenerla en hashtag las 1000 gráficas. Todas las gráficas que ustedes vean aquí, que yo coloco por Twitter, las pueden encontrar por el hashtag las 1000 gráficas en esa plataforma. Aquí tenemos un modelo distributivo, tenemos un quiebre de estructura, una entrada óptima al 75%, tenemos un buen riesgo asimétrico, etcétera, etcétera. Fíjate, entrada óptima al 75%, pero ¿por qué 75%? Porque el broker que estoy usando en este momento el porcentaje me llega a dar un 75%, pero puede haber un retroceso hasta el 80%, un sistema ¿cómo se llama esto? Un pullback a nivel de descuento de hasta el 90%, y sería un pullback ideal siempre y cuando tú tengas una visual bajista dentro del mercado, y fíjate que ahí se empieza a dar, ¿no? Hashtag las 1000 gráficas lo pueden encontrar por Twitter. Ahora, sigamos hablando un poquito más de liquidez y vamos a hacerlo con un ejemplo. Digamos que tú quieres vender una silla, un mueble del siglo XIX. Tú tienes una silla, un mueble en tu casa del siglo XIX, por alguna razón la tienes en tu casa y tú la quieres vender, ¿cierto? Tú la puedes vender en, bien sea una casa de empeño, bien sea una venta de antigüedades, se la puedes vender a un coleccionista, a un amigo que esté interesado, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Lo cierto es que tienes que conseguir un sitio de mercado o alguien que esté dispuesto a comprarte esa silla y luego llegar a un acuerdo. Ok, mira, yo tengo esta silla con estas características y yo la estoy vendiendo a, por ejemplo, $10. Tú tienes que encontrar a alguien que diga, ok, yo estoy buscando una silla con esas mismas características y a ese precio. ¿Sí? Estás buscando a alguien que sea el contrario de tu orden de venta. Si tú estás buscando a un comprador, cuando estamos buscando un comprador, se traduce en que estamos buscando liquidez, puesto la liquidez es lo más importante al momento de hacer trading. Y si el 86% de la liquidez de repente, una vez que hay un toque a un punto de order flow institucional, a un punto de retroceso, a una primera, a una segunda zona de confluencia, si llegado a ese nivel el 86% del movimiento retira su dinero, obviamente que vamos a tener una regresión hacia ese nivel. No es que la liquidez aparezca y desaparezca, no es que la liquidez de repente se va del mercado, hay liquidez, no hay liquidez, hay liquidez, no hay liquidez. No, sino que simplemente es como se cierra el chorro y se abre el chorro, se cierra el chorro y se abre el chorro, pero no en un sentido de que el dinero se va, porque el dinero no se, o sea, el dinero es como la ley de la termodinámica, no se crea, bueno, sí se crea, pero dentro del sistema bursátil viene siendo, no se destruye, el dinero no desaparece de la nada, sino que simplemente se transforma, va de un activo a otro activo. Si ahorita no estoy en el euro, estoy en el oro, si no estoy en el oro, estoy en el Bitcoin, si no estoy en el Bitcoin, estoy en el dólar, si no estoy en el dólar, estoy en los bonos, y si no estoy en los bonos, estoy en los yields. El dinero siempre se está moviendo de un punto a otro, puesto la liquidez siempre va variando de un punto a otro. Si la liquidez siempre se va moviendo de un activo a otro, es cuando estamos hablando de modelos de riesgo. Vamos a profundizar un poquito en eso, ¿no? ¿Por qué quieres liquidez cuando estás haciendo trading? Primero, un trading va a ganar por el arbitraje de un activo y control de riesgos de esa transacción. Lo que estamos hablando arriba, tú arbitras transacciones, tú arbitras órdenes, compras extrapolando la idea, compras un carro en $10 y lo vendes en $15, compras otro carro en 20 y verga, no pudiste venderlo rápidamente y lo vendiste en 18 y coño, perdiste $2, pero tienes los 5 que ganaste ahorita y así vas, estás arbitrando órdenes. Nosotros lo que nosotros somos arbitradores de órdenes, ¿no? ¿Por qué quieres liquidez en el trading? Puesto número uno, el mercado está hecho para facilitar las transacciones. Punto número dos, tú y yo, mi pana, somos comerciantes y ejecutores de compras y ventas. Eso es lo que somos, sencillos ejecutores de compras y ventas, como un carajo que compra y vende carros, como un carajo que compra y vende motos, como un carajo que compra y vende dólares en Venezuela. En Venezuela hay muchos traders que no saben que son traders. Y por último, la liquidez te asegura a ti que los comercios a los precios, te asegura a ti comercios a los precios más cercanos a los que quieres mientras garantizas fluidez de trabajo. Tú quieres que haya suficiente cantidad de compradores y vendedores en el mercado para tú poder interactuar, para tú poder arbitrar, ¿me entiendes? Pero la pregunta es, ¿quién te da a ti esas órdenes? ¿De dónde salen esas órdenes? Puesto si el 14% somos retailers,
El otro 86% es con el cual tú estás haciendo negocio. Tú estás haciendo negocio no con el 14%. Tú no estás haciendo negocio conmigo. Tú estás haciendo negocio con el 86% que lo coloca en la mesa el trading institucional, que lo coloca en la mesa los aggregators, los dealers, los interdealers. Puesto al final de la jornada, la liquidez es la capacidad que tiene un marketplace, un sitio de mercado, de absorber órdenes de compra y venta de un activo a través de, número uno, el emparejamiento de órdenes cuando estamos en rangos consolidativos, que es lo que se conoce como el proceso de matching de oferentes y demandantes mediante la tercerización del riesgo y cobro de servicio. Eso lo hace un banco. El banco empareja las órdenes, el banco empareja las órdenes de los oferentes y demandantes, es decir, de sus clientes, ¿sí? Mediante la tercerización del riesgo, es decir, ellos pueden o no asumir el riesgo y por ese pueden o no asumir el riesgo, que es lo que se conoce Offset Risk Liquidity Engine, bueno, no te pierdas ese inglés, que es lo que termina siendo el motor. Wow, qué complicado traducir eso. El motor de liquidez para tercerizar el riesgo, ¿no? O sea, los bancos tienen un sistema que les permiten a ellos saber si en efecto o no, a través de la medición de hojas de balance sheets, de sus hojas de balance, ¿no? De la cantidad de activos versus pasivos que tengan en ese momento dentro del banco, dentro de la institución, dentro de toda la entidad financiera. A través de esa lectura y a través de una proyección macroeconómica del resto del mercado, ellos dicen si en efecto yo puedo asumir la posición o yo no puedo asumir la posición y tercerizo ese riesgo y se lo doy a alguien más. Y por esa tercerización de riesgo te cobran un servicio, ¿sí? Te cobran un porcentaje de comisión, te cobran una alícuota con respecto a lo que tú quieres hacer en ese momento. O, en segundo lugar, pueden asumir el riesgo dentro de sus propias hojas de balance. Ellos dicen, ok, yo puedo llegar a asumir este riesgo dentro de mi propia hoja de balance, dentro de la cantidad de activos y pasivos que yo estoy manejando en este momento. No necesito hacer un matching, no necesito irme al mercado interbancario, sino que esa orden la asumo yo. Independientemente de lo que suceda dentro del banco, independientemente de lo que esté haciendo la entidad financiera, termina siendo la misma entidad la que propicia la liquidez. Puesto número uno son liquidity providers, son proveedores de liquidez. Y número dos son los que hacen el offset, son los que tercerizan el riesgo dentro de un mercado. Pero ese riesgo viene, número uno, en forma de dinero que entra al banco o número dos, dinero que entra al broker. Y ese dinero que entra al broker, el broker lo terceriza, ¿cierto? Es decir, empareja tu orden con la de alguien más, que es lo que se conoce como el matching, o asume la posición dentro de sus propias hojas de balance. Independientemente de lo que esté sucediendo en ese momento, el 86% del dinero viene, o el 86% de un movimiento, o del dinero que se ejecuta entre un movimiento, viene dado dentro de estas dos categorías de trabajo, bajo estos dos esquemas de order, de workflow, perdón, de esquemas de trabajo, flujos de trabajo dentro de un banco. Porque mientras más líquido es el mercado, más eficiente es la capacidad de procesar transacciones. Tú quieres estar en mercados que sean absolutamente líquidos. Por eso es que algunas veces los movimientos en Bitcoin son tan violentos, porque no son lo suficientemente líquidos para la cantidad de órdenes que hay dentro de ese mercado, para la cantidad de dinero que está entrando dentro de ese mercado. En cierto sentido, y si hay estudios con respecto al tema, caramba, no los coloqué, pero si hay estudios con respecto al tema, y es que ahorita lo estoy pensando, que es que en efecto el mercado de criptoactivos es un mercado que lo mueve bastante el mundo retailer. Todavía no hay suficiente dinero, no hay suficiente dinero institucional dentro del mercado como para ser un mercado eficiente. Sí, por eso es que hay desbalances muy violentos, lo que estamos teniendo justamente ahorita, ¿no? El desbalance que ocurrió desde los 9.000 hasta los ¿qué? 7.700, se extendió el último mechazo. Ese último mechazo, eso es spread de broker. Hasta allí, en teoría, no llegó el precio a nivel de spot. No llegó el precio a nivel spot a costar el último punto que marcó la mecha de la última vela que llegó a la parte más baja de ese movimiento a la baja, de ese movimiento bajista que se generó luego de quebrar el soporte de los 9.000. Hasta allí no llegó el spot, sino que hasta allí llegó el spread del broker. E inclusive en muchos de los casos el spread de tu broker o el spread del exchange que estés utilizando va a ser muy distinto al spread del exchange que yo estoy utilizando. Lo puedes ver por lo menos con Bybit y BitMEX en el caso de criptoactivos, en el caso de Bitcoin. BitMEX tiene unos procesos de liquidez demasiado arrechos que tira unos mechazos que son demasiado. Kraken también pasa mucho, unos mechazos que son una vaina descarada. Y Bybit o Deribit también controlan estos procesos
vamos a llamarlo así, manipulación si se quiere. Controlan estos mechazos, ¿cierto? Haciendo un discovery price, un price discovery, un descubrimiento del precio mucho más sano, vamos a poner ese término, mucho más, eh, no tan coño de madre, si se quiere, puede ser la palabra más coloquial que se me ocurre. Ok, pero volvamos a la pregunta, ¿la liquidez aparece y desaparece? Como estamos hablando anteriormente, la liquidez dentro de un activo o mercado depende de dos cosas. Primero, el modelo de riesgo risk on y risk off. Si estamos en apertura al riesgo o si estamos cerrados al riesgo, si no queremos riesgo dentro de ese mercado. Puesto los proveedores de liquidez pueden estar tercerizando posiciones o los liquidez pueden estar asumiendo más riesgos dentro de ese mismo mercado. Así que para ya cerrar esta primera parte, la liquidez aparece y desaparece. Recuerda, siempre hay liquidez en los mercados. Los movimientos explosivos se generan cuando hay un catalizador técnico y fundamental para que haya una aceleración de cash flow interbancario dentro del sistema mercado o activo. Por último, las aceleraciones de cash flow son conocidas como los desbalances y los proveedores de liquidez, liquidity providers, están cuando terminan sus procesos de matching, entonces dejan que IBDA, que es el algoritmo de trading interbancario, haga el resto de la jugada. Con respecto a esas jugadas, con respecto a proveedores de liquidez, con respecto a desbalances, es lo que vamos a hablar en el video consiguiente. Así que criptopanas, gracias por estar por acá. Uy, ¿qué pasó aquí? Aquí se movió todo esto. Vamos a bajar esto. Aquí, esto no lo voy a editar, obviamente, porque yo no sé editar video. Pero bueno, muchachos, gracias por estar por acá. Cualquier duda, comentario, pregunta, crítica me la pueden dejar en la parte de abajo. Los links informativos sobre el grupo, la página, todo eso lo van a poder encontrar también en la parte de abajo. Si de verdad te gustó, compártelo con un pana y dale durísimo a ese pulgar de me gusta. Sin ya más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy pero muy buen trading. Chao, chao. Recuerda que la próxima parte sale el día de mañana y la tercera parte sale el día de pasado mañana. Así que no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas en efecto cómo entender el mercado interbancario, puesto a partir del día de mañana vamos a hablar de ejemplos punto a punto sobre cómo funcionan estos liquidity providers. Esto ha sido todo, muchachos. Chao, chao.